Ya, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Es una pregunta del banco de preguntas. Ya, es la siguiente. El valor numérico de la expresión X. No, tenemos aquí la expresión y a ver, es, aquí esta B, pero está a lo volcada en forma vertical. Nos indica de que lo que esté a la derecha es la potencia o el exponente de la base X. Entonces, cuando quieren escribir en un texto, a veces no se puede escribir una potencia. Entonces, si no se puede, lo indican con esta B, pero al revés, que se lee I, pero en este caso no debe ser conocido como si fuese un indicador de que lo que está en el lado derecho es la potencia de la base X. Entonces, lo que quiere decir eso es que X está elevado a Y menos Z. Todo eso está dentro de un paréntesis. Disculpe, ¿Sí? está escribiendo, es que no puedo ver, no sé si solo soy yo o será la pantalla, solo veo blanco. Es tu internet, loco. Ah, ok, gracias. Ya. Entonces tenemos X elevado a la Y menos Z. Y fíjense que todo lo que está en ese paréntesis está con ese símbolo que se lee I, pero nos indica de que esa base que está señalada está elevado a un exponente menos 1, entonces aquí tiene un exponente menos 1. A ver. Ya, la pregunta es que hay que hallar el valor numérico Lo que pide el ejercicio es hallar el valor numérico de esa expresión para estos valores que nos indica. X elevado a la Y igual a 3, X elevado a la Z igual a 12. Entonces no podemos sustituir esos valores que nos da si no sabemos en dónde hacerlo. Entonces aquí lo que hay que hacer es descomponer esta potencia de tal forma que nosotros tengamos X a la y X a la Z. Y todo eso elevado a la menos 1. Entonces, en la base de esta potencia, lo que se puede hacer es eh, descomponer la base en forma de producto. Entonces, aquí que tengo, X a la Y menos Z, se puede escribir como X a la Y multiplicado por X a la menos Z. Todo eso elevado a la menos 1. Ya, entonces aquí ya tengo X a la Y. Ya voy a poder sustituir el valor que me indica. X a la Y igual a 3. X a la Z igual a 12. No puedo sustituir aquí porque tengo X a la menos Z. Entonces todavía necesito operar lo que tengo aquí. Entonces voy a continuar aquí. Igual X a la Y multiplicado por... Puedo hacerlo de dos maneras. X a la menos Z es lo mismo que escribir 1 sobre X a la Z, o primero potencia de un producto X a la menos 1 por Z, y luego X a la Z, y todo eso elevado a la menos 1. Hay esas dos maneras. Entonces, lo que vamos a hacer es, para que este exponente sea positivo, lo vamos a llevar al denominador ese factor. Entonces, 1 sobre X a la Z.
Y todo eso elevado a la menos 1. Tengo que cambiarle el signo que tiene aquí. Como aquí es menos z, aquí debe ser z. Y como podemos multiplicar x a la y por 1, lo vamos a multiplicar x a la y dividido entre x a la z. Y todo eso está elevado a la menos 1. Ahora, nosotros estamos haciéndolo por paso. Y de aquí, si ustedes se dan cuenta, tenemos x a la y menos z. Eso resulta de aplicar división de potencias de igual base. Es decir, que si yo me acordaba esta fórmula que es a la n sobre a la m, que es igual que la misma base, el exponente del numerador menos el exponente del denominador. Entonces aquí a es x, y es n, signo negativo, z es m. Lo puedo llevar directamente de esta forma, a la n sobre a la m. Y de esa manera yo llego de este paso a este paso de aquí directamente. Entonces, lo hemos hecho por paso, pero si ustedes quieren lo hacen así, pero todo es cuestión de práctica. Si ustedes practican y hacen como debe ser para que les vaya bien en el examen, entonces háganlo directo, si es que ya lo dominan bien, pero si todavía no, háganlo por pasos para que no se equivoquen. Entonces aquí podemos pasarnos directamente a esta expresión. Si ya sabemos los pasos correspondientes, no hay ningún problema. Ahora sí puedo sustituir y decir lo siguiente. Si x a la y es igual a 3 y se lee de esa forma, y x a la z es igual a 12, punto y coma, voy a sustituir esos valores indicados en esta expresión que tengo aquí. X a la y está en el numerador. ¿Cuánto vale ese numerador? Vale 3. X a la z, ¿cuánto vale? X a la z vale 12. Todo eso elevado a la menos 1. 3 entre 12, simplificando, es 1/4, elevado a la menos 1. Como la potencia tiene un exponente negativo, entonces el opuesto de 1/4 es 4 sobre 1, pero 4 sobre 1 es 4, entonces esta es la respuesta del ejercicio. El resultado es 4. Seguramente van a tener 4 opciones y donde vean el número 4, lo van a marcar. ¿Alguna pregunta, alguna duda del ejercicio? No, ¿será que lo puede explicar, por favor? Me perdí, de ratán. Ya. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el valor numérico de la expresión? Aquí tenemos la expresión que nos dan. Nos están preguntando por un número. Un número es lo que nos están pidiendo averiguar. Por eso dice valor numérico. De la siguiente expresión, aquí tenemos la expresión que nos dan y los respectivos valores. Los respectivos valores para sustituir en esa expresión. Entonces, x a la y igual a 3, x a la z igual a 12 son los valores que debemos reemplazar en esta expresión. Y esa misma expresión es lo que anoté aquí. Es lo que tengo aquí. Solamente está escrito de otra manera. Pero yo no sé o no tengo x a la y en esta expresión de aquí.
y no tengo x a la z en esta expresión para poder reemplazar esos valores numéricos. Entonces no puedo sustituir. Y para ello lo que tengo que hacer es descomponer esta potencia de tal manera que yo tenga x a la y, x a la z, y luego reemplazar esos valores que me indica. Por eso es que hemos utilizado las propiedades de potenciación para ver las expresiones que corresponden a x y y las expresiones que corresponden a x elevado a la z. El proceso que se ha hecho se llama descomposición de esa potencia. Y una vez que tengamos esta expresión de aquí, y se ve claramente que tenemos x a la y, x a la z, y podemos sustituir sus valores, que son 3 para x a la y 12 para x a la z. Y sustituyo esos valores y procedo a operar y ver cuál es el valor numérico. Ya. Muchas gracias. Ahora sí, todo claro. Ya. ¿Los demás que dicen? ¿Alguna pregunta? Todo claro. Todo claro. Ya, la siguiente pregunta es, resolviendo la ecuación 5 a la 2x menos 3 más 5 al cuadrado igual a 26, la solución de x nos pide resolver esa ecuación. Esta ecuación que ven aquí, escrito en forma de texto, es así, ya que no se puede escribir una potencia. Y vamos a escribirlo aquí. Ya. Dice 5 elevado a 2x menos 3 más 5 al cuadrado igual a 26. Esa es la expresión que tengo en el ejercicio. Nos piden resolver esa ecuación exponencial. ¿Qué puedo hacer? Fíjense, aquí hay un término que dice 5 al cuadrado, y como sabemos que se trata de una ecuación exponencial, entonces lo ideal es que todas las expresiones tengan como base en su potencia el número 5. Entonces, el 26 no se va a poder reescribir como una potencia que tenga base 5. Entonces, esto simplemente es para que nos hagan dudar, y no hay que hacer eso. No hay que escribir el 26 en forma de potencia en base 5 porque no se puede. Lo que hay que hacer es lo siguiente. 5 al cuadrado es 25. En este miembro está sumando. Para eliminarlo, ese término en ese miembro, tengo que restar 25. Y tendría 5 a la 2x menos 3 igual a 1. Y vamos a aplicar un artificio de la potencia que tiene exponente 0. Entonces, aquí 5 a la 2x menos 3 más 5 al cuadrado, que es 25, igual a 26. 5 a la 2x menos 3 igual que más 25 en ese miembro. En el otro miembro nos queda menos 25, menos 25 más 26 nos da 1.
Entonces tengo 5 a la 2x menos 1 igual, menos 3 diré, igual a 1. Ahora, ¿qué voy a hacer aquí? Si no puedo escribir algunas potencias para que en una misma base, para que pueda utilizar la propiedad de potenciación que es a la n igual a la m, esa igualdad se verifica si y solo si las bases son iguales, es decir, n igual a m. Pero yo no puedo hacer eso aquí, porque no puedo escribir este 1 en forma de potencia que tenga base 5. Pero sí se puede escribir este 1 como una potencia que tenga la base 5. Y es el siguiente artificio. 5 a la 2x menos 3 igual. 1 es lo mismo que escribir 5 a la 0. ¿Es correcto? Sí, porque toda base distinta de 0 elevado al exponente 0 es 1. Entonces, como aquí tengo 1, ese 1 se puede reescribir como 5 a la 0. ¿Y por qué lo hago como 5 a la 0? Porque en este primer miembro, la base de esa potencia es 5. Por eso es que aquí anoto 5 a la 0. Ahora tengo esta igualdad. Si las bases son iguales en esa igualdad, los exponentes deben ser iguales. Entonces, esta igualdad se cumple o se verifica si y solo si los exponentes son iguales. Entonces, 2x menos 3 igual a 0. Despejo x de esa ecuación. 2x igual a 3. X igual a 3 medios. Entonces, ese es el resultado de resolver esa ecuación. Era una ecuación exponencial. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Se entendió, jóvenes? ¿Está todo claro? Sí, sí. Todo claro, profe. Se entiende. Sobre los videos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna consulta que quieran hacer? No sé si han comprendido bien, si está entendible esos videos o no. Ahorita no entiendo por qué a la n es igual a am, o sea, cómo resulta n igual a m. Ya, ahorita lo vamos a hacer. ¿Será que podría explicarlo paso por paso, por favor? Ya, ahorita. Un momentito. Ya. Entonces, a a la n es igual a la m, sí, y solo si n es igual a m. ¿Qué quiere decir esta propiedad? Quiere decir lo siguiente. Si yo tengo la siguiente situación, la vamos a analizar entre toditos. Si yo tengo una igualdad donde las bases son iguales, por ejemplo, una base que tenga el número 3, y aquí anoto un cuadrito vacío para anotar un número, y en el otro miembro tengo la misma base, pero también voy a anotar un cuadrito para escoger un valor y que se cumpla esa igualdad. Entonces, si yo les pregunto, aquí en esta propiedad nos indica de que n, m deben ser números reales sí o sí para que se verifique esa igualdad. Entonces, aquí tenemos un ejemplo y nosotros lo que vamos a hacer es
lo siguiente. Si las bases son iguales en esa igualdad y nos preguntamos, en este primer cuadrito de este primer miembro, escojamos un número. ¿Qué número quieren escoger? Ya sea negativo o positivo, si quieren también el número 0. ¿Qué número 5. quieren? Ya, el 5. Entonces voy a anotarlo de color rojo, a ver si se puede distinguir. Ya, entonces 3 a la 5. 3 a la 5. 3 a la 5 es lo que tengo en este primer miembro. Ahora, todo lo que tengo en el primer miembro debe ser igual a todo lo que tengo en el segundo miembro. La base es la misma. Entonces, si yo quiero que se cumpla esta igualdad, ¿cuánto debe valer o cuánto debe ser el exponente al que debe estar elevado esta base 3? ¿Cuánto tiene que ser? ¿Qué número tiene que ser para que sean iguales, para que toda esta expresión que tengo aquí, toda esta expresión, sea igual a esta expresión que tengo aquí? Entonces, ¿cuánto debe ser el exponente de esta base 3? 5. 5, ¿verdad? Debe ser sí o sí 5. Es decir, si las bases son iguales, los exponentes deben ser iguales para que esa igualdad sea cierta. Entonces, si aquí es 3 a la 5, aquí, si la base es la misma, entonces el exponente debe ser el mismo que tengo aquí. Debe ser 5. Ahora, si ustedes multiplican 5 veces la base 3 por sí misma, van a obtener una cantidad que va a ser la misma que tienen aquí. Debe ser la misma. Ahora, la propiedad que nos dice, si tenemos una igualdad y las bases son iguales en ambos miembros, los exponentes deben ser iguales para que sea cierto esa igualdad. Eso es lo que nos dice. Entonces aquí teníamos 5 a la 2x menos 3 igual a 5 a la 0. Si las bases son iguales, para que esa igualdad sea cierta, para que se pueda verificar, los exponentes deben ser iguales sí o sí, tal como el ejemplo que tenemos aquí. Solamente que son con números, pero aquí ya no es con números, sino es con incógnitas. Esa es la explicación de esta propiedad de potenciación que corresponde a una igualdad de potencias. No sé si ahora está claro. ¿Hay alguna otra pregunta sobre esto? Es lo mismo que la otra propiedad, que es, si yo tengo una base A elevado a un exponente n y tengo una base B elevado a ese mismo exponente n, para que esta igualdad se verifique, se va a verificar si y solo si las bases son iguales, es decir, A igual a B. Un ejemplo es el siguiente. Entonces voy a hacer un cuadrito para una base. Vamos a suponer que el exponente es 4. Otro cuadrito donde vamos a anotar un número. Y el exponente va a ser 4. Ahora, queremos que esa igualdad se verifique. En este primer miembro vamos a escoger un valor numérico. Cualquiera, vamos a escoger el 2. El 2 entonces es la base de esta potencia, 2 a la 4. Si yo quiero que esta igualdad sea cierta, es decir, lo que tengo en el primer miembro debe ser lo mismo que lo que tengo en el segundo miembro, eso se va a dar sí y solo sí. Como los exponentes son iguales, las bases deben ser iguales. Es decir, que si aquí es 2, aquí también tiene que ser 2 obligatoriamente. Y entonces ustedes desarrollan 2 a la 4
es 2 por 2 por 2 por 2, 16. 2 a la cuarta es 2 por 2 por 2 por 2, 16. 16 igual que 16 se verifica. Entonces estos solamente son con números, pero en algunos ejemplos van a ver donde se utiliza incógnitas que corresponde ya a álgebra. ¿Alguna pregunta, duda de estos dos ejercicios? No. Ya. A ver, voy a borrar todo. Ya. Vamos a hacer un ejercicio de inecuaciones, que es el siguiente. Ya, esa es la orden del ejercicio, pero no tenemos el ejercicio que corresponde para resolver. La orden es, luego de resolver la siguiente inecuación con valor absoluto, que es valor absoluto de 2x menos 5 menor o igual que 2, ese es el ejercicio, nos dice, la suma de los números naturales del conjunto solución es. Entonces, primero tenemos que resolver esa inecuación. Una vez que tengamos el conjunto solución, nos dice que debemos sumar solamente los números naturales de ese conjunto solución y ese va a ser el resultado a lo que nos pide este enunciado. Entonces, primero resolvamos la inecuación. Como tiene valor absoluto, ¿qué hay que hacer si tiene valor absoluto? Hay dos posibilidades. Una es utilizar las propiedades de valor absoluto y otra es elevar al cuadrado ambos miembros de la inecuación para que apliquemos una propiedad de valor absoluto de que si yo tengo un cuadrado de un valor absoluto de una cantidad, eso es igual al cuadrado de esa cantidad, es decir, que las varas ya no se van a anotar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Elevemos al cuadrado ambos miembros. ¿Y por qué al cuadrado? Porque este valor absoluto es lo mismo que escribir raíz cuadrada de una cantidad al cuadrado. Y entonces, simplificando, me queda lo que es toda la cantidad o lo que está dentro de las barras elevado al cuadrado. Entonces, valor absoluto de 2x menos 5 elevado al cuadrado menor o igual que 2 al cuadrado. La propiedad es la siguiente. Valor absoluto de una cantidad A, todo eso elevado al cuadrado. El resultado de esa expresión es lo que tengo dentro de las barras elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que tengo dentro de las barras? Lo que tengo es 2x menos 5. Aplico la propiedad que corresponde, 2x menos 5 al cuadrado, menor o igual que 2 al cuadrado. Entonces, aquí no se recomienda
desarrollar esta potencia, porque a veces no solamente es un solo término, pueden ser 2 o 3, y como va a tener un exponente 2, cuando yo lo lleve todos los términos de este segundo miembro al primero, voy a poder utilizar la regla de factorización que corresponde al caso 4. Como aquí es un término, si quieren pueden hacerlo. O si quieren pueden hacer lo siguiente. Desarrollar este binomio al cuadrado, 2 al cuadrado, y sumar, restar términos semejantes y proceder a factorizar. De todas maneras llegan al mismo resultado que va a ser la expresión factorizada. Pero no lo estamos haciendo así. Esta es una alternativa. Lo que voy a hacer es una alternativa. Si ustedes quieren, desarrollen los cuadrados y luego factoricen, van a llegar a lo mismo. Entonces comparo con 0 toda la inecuación. Diferencia de cuadrados es diferencia de las bases. 2x menos 5 menos 2 por suma de las bases 2x menos 5 más 2 menor o igual que 0. Entonces aquí me queda 2x menos 7 multiplicado por 2x menos 3 menor o igual que 0. Cada factor igual a 0. Lo voy a hacer directo. X igual que 7 dividido entre 2, coma, X igual que 3 dividido entre 2. Esas son las raíces de la inecuación. Procedo a hacer la siguiente operación. Una línea horizontal. Anoto el primer factor que es 2x menos 7. Y les pregunto, ¿en qué valor de x ese factor se anula? Es decir, ¿qué valor de x al reemplazar en esa expresión obtengo como resultado el número 0? Eso es lo que estoy preguntando. Y el valor que hace de que sea 0, ese factor es 7 medios. Entonces, ese primer factor se anula cuando x vale 7 medios. Debo ordenarlo, es decir, de forma ascendente. Entonces, 7 medios debe estar más o menos en este lugar. Es 7 medios, no 3 medios, aquí está mal. 7 medios, un 0 lo voy a anotar sobre la recta. 0. Ahora, cualquier valor de x que reemplace y sea menor que 7 medios en este factor, ¿qué resultado se obtiene? A ver, mandé creo que a 2 a sala de espera, no sé. Ya. Ustedes saben que en el colegio lo que les dicen es lo siguiente. En 7 medios el resultado es 0, ¿verdad? Y lo que les dicen, entonces, de todo lo que está a la izquierda es negativo, 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 ¿verdad? Y lo que está a la derecha es positivo, positivo, positivo. ¿Le dicen así o no le han enseñado así en el colegio? No me acuerdo. En el COP. Sí. No me acuerdo. Sí. Le dicen eso, ¿verdad? ¿Y eso debido a qué es? Eso es debido a que si ustedes escogen un valor que esté a la izquierda de 7 medios, es decir, un valor menor, y reemplazan en este factor, el resultado que obtienen es una cantidad negativa. Y por eso es que con un solo valor, uno ya se da cuenta de que todos los valores van a ser
negativos, y eso se representa con estos signos, que son el signo menos. Por eso es que anotamos negativo. Ahora, ¿siempre es así? No, no siempre es así. Es dependiendo del factor. A veces si ustedes escogen algún valor y les da positivo, entonces quiere decir que todo lo que esté aquí va a ser positivo. Es dependiendo del factor. Y siempre debe ser negativo primero y luego positivo, o debe ser positivo y luego negativo. Tampoco no es así, depende del factor. También en ambos lados puede ser positivo, 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 o también en ambos lados puede ser negativo, 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 negativo. Eso es debido a que ustedes deben analizar con un valor para que anoten correctamente estos valores. Ahora, en el otro factor, que es 2x menos 3, se hace 0 ¿en qué valor? En 3 medios. Fíjense que los ceros o las raíces de la inecuación está en forma ordenada, debe ser en forma ascendente. Aquí anoto un 0. Podemos prolongar unas líneas separadas en forma vertical. Aquí que vaya hacia abajo, ya que no tenemos indicado hacia abajo. Ya. Ahora, lo mismo aquí, 3 medios, un valor menor que 3 medios es el 0. Si ustedes reemplazan 0, ¿qué sucede? 0 por 2 es 0, 0 menos 3 es menos 3. Como es menos 3, es una cantidad negativa, quiere decir que antes de ese valor, los signos son negativos, el resultado son números negativos, de sustituir cualquier valor menor que 3 medios. Y después de ese valor, van a ser positivos. Por ejemplo, si ustedes reemplazan el 3 medios es 1,5. Si ustedes reemplazan el 2, el 3, si reemplazan el 5, ¿qué pasa? 2 por 5, 10. 10 menos 3 es 7. 7 es positivo o negativo. Es positivo, entonces signo más. Ahora, multiplicar en forma vertical, ya no hay más factores, entonces multiplicar en forma vertical los signos que corresponden. Eso es para toda la inecuación que está factorizada. Entonces, si yo multiplico menos por menos es más, menos por más es menos, más por más es más. Esos signos corresponden a toda la expresión que está factorizada, es decir, 2x menos 7 multiplicado por 2x menos 3. Ahora, ¿qué voy a hacer una vez que ya sé los signos? Este método se llama signos de los factores. Hay otros métodos que le dicen cruces y demás, pero el nombre que corresponde se llama signos de los factores. Entonces, ya sé los signos de cada factor y también el signo de este producto de 2x menos 7 por 2x menos 3. Ubico los extremos que son 3 medios y 7 medios. 7 medios es 3,5, 3 medios es 1,5, entonces 3 medios sí o sí debe ir primero. Círculo, círculo. Ahora, ¿cómo yo sé qué intervalos van a ser parte del conjunto solución? Si tomo los intervalos positivos de este producto o los intervalos negativos de este producto. ¿Cómo sé eso? Voy a toda la inecuación que he resuelto, busco la última expresión donde está factorizada y me fijo el signo de la desigualdad. ¿Qué dice? Dice menor o igual. Al decir menor, nos está pidiendo valores negativos en donde ese producto sea 0. ¿Y en qué valores de X este producto es negativo? Aquí ya lo tenemos. Aquí me falta el extremo 3/4 aquí. Ahora, ¿en qué intervalo da negativo ese producto? En el intervalo que comienza en 3 medios y termina en 7 medios. O si quieren, entonces una vez
que ya sepan qué intervalos nos interesan. Aquí anotan verdadero, falso, falso. Los positivos son falsos, los verdaderos son positivos. Son verdaderos, los negativos son verdaderos, los positivos son falsos. Entonces, donde estén los negativos son los verdaderos. Procedo a pintar el intervalo en donde está la región negativa de ese producto. Y como dice el signo de desigualdad, también dice igual, esta barra horizontal dice igual, quiere decir que los extremos se toman. Es decir, que hay que pintar en la gráfica. Yo siempre recomiendo hacer una gráfica. Si ustedes ya dominan bien, una vez que dominen bien, la gráfica no es necesaria. Lo hacen de forma directa. Conjunto de solución igual. Intervalo cerrado, 3 medios, 7 medios. Cerrado en ambos extremos, es decir, los corchetes deben estar mirando hacia adentro. Ese es el conjunto de solución de la inecuación. Ahora, ya tenemos el conjunto de solución de la inecuación. ¿Qué nos falta? Nos falta sumar los números naturales del conjunto de solución. 3 medios es 1,5. 7 medios es 3,5. Y les pregunto, en esta figura, ¿cuáles son los números naturales que están en este intervalo? Un intervalo, por si acaso, ya en los videos les dije el concepto. Un intervalo es un segmento de la recta real que está comprendido entre dos extremos, donde pueden ser extremos reales o puede ser un extremo real y otro indeterminado. Y ese intervalo representa infinitos valores. Hay muchísimos valores en ese intervalo, pero aquí no quiero esos infinitos valores porque nunca voy a terminar de contarlos. Lo que yo quiero saber es solamente saber cuáles son los números naturales que están en este intervalo. ¿Cuáles son los números naturales que están en este intervalo? Los números naturales son los positivos, por si acaso, a partir del 1. 3 medios es 1,5. 7 medios es 3,5. ¿Cuáles son los números naturales que pertenecen a este intervalo real? Aquí puedo anotar 1,5 y aquí 3,5. Entonces, ¿cuáles son los números naturales que están en este intervalo? ¿Cuáles son los números naturales comprendidos entre 1,5 y 3,5? A ver, alguien que quiera dar una respuesta. A ver, en el chat ya están respondiendo. 2 y 3. 1 y 2. 1, 2, 3. 5. Pregunta si es 5. 1, 2, 3. Ya, el 1 no debe ser incluido. El 1 no es parte de este intervalo porque aquí dice 1,5. El 1, si ustedes quieren ubicarlo, el 1 seguramente está por aquí. Pero el 1 no es parte de este intervalo. No pertenece. Uno dice 4,2, 4,2, 4,5. 4,2 es un número racional. Está en forma de decimal, entonces no es un número entero. 1, 2, 3 tampoco, el 1 no. 1 y 2, el 1 y el 2 tampoco, porque el 1 no pertenece al intervalo. 2 y 3
2 y 3 sí, son esos números. Otro dice 1.5. El 1.5 no, porque el 1.5 no es un número natural, es un número racional. ¿Y qué es un número racional? Es un número que se puede dividir, o que se puede expresar, mejor dicho, como cociente entre dos enteros. Entonces, 1.5 se puede escribir como 3 medios, y si se puede escribir como 3 medios, no es un número, no representa un número natural, sino un número racional. El 2, 2,3, 2,3. Los números que pertenecen a este intervalo, que sean naturales, son los números 2, 3. Están en este intervalo. Por ejemplo, si yo quiero ubicar el 2 sí pertenece a este intervalo. Si quiero ubicar el 3, también lo puedo ubicar. Cuando hablo de intervalo real, me estoy refiriendo a infinitos números. ¿Qué otros números pertenecen a este intervalo que sean números reales? Son los siguientes, voy a mencionarlos: 1,6, 1,7, 1,9, el 2, 2,1, 2,5, 2,6, 2,99, el 3, el 3.1, raíz cuadrada de raíz cuadrada a ver, raíz cuadrada de 5, sí, raíz cuadrada de 5 también pertenece a este intervalo. Raíz cuadrada de 6, raíz cuadrada de 7, raíz cuadrada de 8. El número pi, que es 3.14, también pertenece a este intervalo, es 3.14, entonces sí está en este intervalo. El 3,5 también, el 3.1, el 3.3, el 3.0001, el 2,9999. Cuando hablo de intervalo, me refiero a muchos números, siempre y cuando estén en ese intervalo. Son muchísimos, pero no, yo no puedo terminar de contar todos esos números porque son infinitos. Yo solo quiero saber los enteros que están en ese intervalo. El 1,5 no es entero. El 1,6 que mencioné tampoco. El 1,9 tampoco, son números racionales. El 2 que está en este intervalo sí es un número entero y también es un número natural, pero aquí la orden dice números naturales, entonces el 2 es un número natural que pertenece a ese intervalo. El 2.2, el 2.5 no son números naturales, son números racionales. El 3 sí es un número natural, también un número entero, pero como es natural, que es lo que me interesa, entonces ya sé los dos valores, porque 3.1, 3.5 no son naturales. Dice, la suma de los números naturales del conjunto solución es, entonces, voy a sumar cuánto es 2 más 3. Y 2 más 3 es 5. Entonces, de ese conjunto solución, si sumo solo los números naturales de ese conjunto solución, el resultado es 5. Y esta es la respuesta de esa pregunta. ¿Alguna duda, alguna consulta sobre el ejercicio? Bueno, ya. Hola. Una pregunta. ¿Cómo saca ese 1,5 y el 3,5? Ya sé que de las fracciones, pero ¿cómo sería la operación? Ya. ¿En aritmética no han visto eso? ¿Cómo dividir? Es que yo me olvidé. Ya, aquí lo voy a indicar. 3 entre 2 lo vamos a dividir. Vamos a dividir 3 entre 2. El 3 es mayor que el 2, es decir, el dividendo es mayor que el divisor, entonces sí puedo repartirlo en una parte o en un número que sea divisor de 3. Entonces, ¿cuál es el número menor que se aproxima a 3? ¿Qué número es el múltiplo? Es el 1. Si yo multiplico 1 por 2 es 2, es el número menor que se aproxima a 3. Entonces 1 por 2 es 2. 3
menos 2 es 1. Ahora, este resultado es, este número es menor que el divisor. Y si es menor que el divisor, ya está resuelta la división. Pero lo queremos en forma decimal. Entonces, vamos a seguir dividiendo. ¿Qué vamos a hacer? Como es menor, lo que voy a hacer es anotar una coma. Y ahora lo que hago es anotar un 0 a este número 1. Ahora, si se anota la coma, ya se anota el 0 que corresponde. Y ahora sí, este 10 es mayor que el divisor. Sigo dividiendo. 10 dividido entre 2. ¿Qué número multiplicado por 2 me da 10? Es el número 5. 5 por 2 es 10. Entonces aquí anoto 10. 10 menos 10 es 0. Como aquí el residuo ya es 0, entonces ya no se puede dividir más. Es exacto dividir 3 entre 2. No es exacto, pero en la parte decimal ya no es un decimal que se repite infinitamente. 1.5 es el resultado de dividir 3 medios. De esa manera hay que dividir si queremos saber en forma decimal el resultado de esa división. Y lo mismo con 7 sobre 2, hay que hacer el mismo procedimiento. Disculpe, tengo Ah, una ya, duda. gracias. Eso es lo que rayé con rojo. ¿Será que me puede explicar desde ahí, por favor? Ya. Ya. Ya, Samuel. Entonces hemos elevado al cuadrado ambos miembros de la inecuación. ¿Para qué? Para que ya no tengamos barras, porque dentro de las barras había la incógnita. Entonces elevamos al cuadrado, se obtiene 2x menos 5, todo eso elevado al cuadrado, menor o igual que 2 al cuadrado. Aquí lo voy a repetir nuevamente. Hay dos posibilidades. Lo que puedo hacer es, primero, operar esta expresión elevada al cuadrado, es decir, el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Y en este miembro, 2 al cuadrado es 4. Y todo lo voy a reunir en el primer miembro y procedo a sumar los términos semejantes. Y luego de eso, ¿qué voy a hacer? Voy a factorizar, ya sea por caso 6, caso 7 o caso 4, si es que se puede. Y en caso de que no se pueda por ninguno de esos casos, como van a tener 2x al cuadrado, que es 4x al cuadrado, si no puedo por trinomio de la forma x al cuadrado más bx, si no puedo por el trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c, olvidé mencionarse en el otro trinomio, y diferencia de cuadrados, entonces fórmula cuadrática, ya que voy a tener 4x al cuadrado, y utilizo esa fórmula y voy a saber las raíces. Ahora, la otra alternativa es no desarrollar los cuadrados, sino reunirlos en un miembro, porque si son exponente 2 y yo lo reúno en el primer miembro, fíjense qué es lo que tenemos aquí. Tenemos lo siguiente. Tenemos una cantidad A elevada al cuadrado menos otra cantidad, vamos a decir que es B, elevada al cuadrado. Si no desarrollo esos cuadrados, me quedaría de esa forma. Solamente con otras bases, ¿no? Que no son A ni B. Y si tengo una diferencia de cuadrados, ¿qué hago? Aquí, diferencia de las bases, es decir, 2x menos 5 menos b. Aquí falta un paréntesis, pero como es un solo término, no hay problema. Diferencia de las bases por la suma de las bases. 2x menos 5 más b. Aquí un paréntesis si quieren. Aquí también pueden utilizar paréntesis para indicar de que a es 2x menos 5.
Elimino los paréntesis, obtengo 2x menos 5 menos 2, que es 2x menos 7. Aquí 2x menos 5 más 2 es 2x menos 3. Entonces por eso no desarrollé esas potencias al cuadrado, porque se puede utilizar caso 4, diferencia de cuadrados, y nos va a facilitar al momento de resolver el ejercicio. Por eso es que no desarrollé esa potencia al cuadrado. Utilizar la fórmula cuadrática va a ser un poquito más largo, pero va a ser el mismo resultado. ¿Quedó claro ahora sí o no? Sí, sí, quedó bien. ¿Preguntas o dudas del ejercicio? ¿Alguna otra pregunta? Ya, tenemos ese ejercicio. La pregunta es la siguiente: encontrar el residuo de la siguiente expresión. Aquí se puede escribir toda esta expresión de la siguiente manera: x al cubo menos, este es un paréntesis, 5x, todo eso. Aquí es 5x al cuadrado más 2x más 14. Ya, ese es el polinomio. Hay que No es dividir. 3X. Profe, Es ese es 3. 3X, no es 2X. Sí, aquí es 3x. Ya, gracias. Ya, entonces ese polinomio lo hay que dividir entre 3 y debemos saber cuál es el residuo. Residuo también se refiere a resto. En la división podemos decir resto también. Hay entonces dos posibilidades. Hay que dividir todo esto entre x menos 3. Entonces lo vamos a dividir, o si quieren, la otra alternativa es, todo esto se puede reescribir como este polinomio que estoy indicando, una línea horizontal entre x menos 3.
Profe, Entonces, el 5x no sería elevado al cuadrado todo. no, Sí, no, eso porque no hay es, un paréntesis. si esto de aquí no es sin paréntesis, no sé por qué está aquí esto, pero no, no, es sin, este cuadrado es solamente de X, así, exactamente así, eso, sí, menos 5X al cuadrado. Ya, lo vamos a hacer de la forma siguiente como hemos visto anteriormente. X al cubo menos 5X al cuadrado más 3X más 14. Todo eso dividido entre X menos 3. Entonces, primero, ¿por cuánto tengo que multiplicar X al cuadrado. divisor para que obtenga X al cubo? Eso se lo calcula dividiendo X al cubo entre X, que es X al X cuadrado, tal como cuadrado. dice su compañero. Exactamente. X al cuadrado. Signo positivo tiene que ser, porque cuando yo lo anote en este lado debe ser signo negativo. Entonces, X al cuadrado por X menos X al cubo, llevándolo el término, es X al cuadrado menos, por menos 3 es menos 3X al cuadrado. Aquí ahora es más 3X al cuadrado. Efectúa la suma en forma vertical, menos 3X al cubo más, no, menos X al cubo más X al cubo es 0, no se anota. Menos 5X al cuadrado más 3X al cuadrado es menos 2X al cuadrado más 3X, que estoy bajando el siguiente término. Ahora, de lo mismo, menos 2X al cuadrado entre X es menos 2X. Y es lo que tengo que anotar aquí, menos 2X. En los videos se les ha indicado eso, cómo hacer. Entonces, menos 2X por X es menos 2X al cuadrado. Aquí debe ser con el signo opuesto, 2X al cuadrado. Menos 2X por menos 3 es 6X. Aquí tiene que ser menos 6X. Aquí simplifico, me da 0, más 3X menos 6X es menos 3X, bajo el siguiente número que es 14. Y lo que tengo aquí, si les pregunto, ¿este binomio tiene el mismo grado que este binomio que es el divisor o no? ¿Será que tiene el mismo grado? Sí, Sí, ¿verdad? Porque en X de este binomio, su exponente es 1, y también aquí, entonces son del mismo grado. Entonces tengo que seguir dividiendo. Cuando el grado del divisor es mayor que el grado del residuo, entonces ya no se puede realizar nada más. Ya está, hasta donde esté la división ya se debe dejar. Entonces divido menos 3X entre X es menos 3. Menos 3 por X es menos 3X. Aquí anoto como 3X. Menos 3 por menos 3 es 9. Si lo anoto aquí es menos 9. Simplifico. 14 menos 9 es 5. Entonces, esto de aquí, este 5, representa el residuo. Esto de aquí es el residuo. Y es la respuesta a la pregunta. Ese es el residuo. ¿Alguna pregunta, alguna duda del ejercicio? Esa es la respuesta. Seguramente vamos a suponer que puede ser un inciso B o C. Hay un inciso C y está el número 5. Entonces ese
inciso es la respuesta correcta. Es una... Sí. Ya. Me informaron que su examen va a ser de las primeras 3 unidades. Entonces, creo que este lunes parece. Entonces, tienen varios días para practicar. ¿Ya les han informado? Todavía no. Y de las 3 unidades primeras son álgebra aritmética y ecuaciones y inecuaciones, ¿no? Sí. Profe, ¿usted sabe cuándo va a ser el examen más o menos? ¿El primero? El primer examen este lunes o martes. A ver, 21, ¿qué día cae? 21, 19, 20. 21 o 22, me dijo Walter. No sé si lo conocen a Walter, que es su encargado, ¿no? Del grupo de matemáticas. El 21 cae el sábado. 21 Pero, cae sábado y pero 22 domingo. dijeron que era el lunes o martes en el grupo. Nos van a informar, yo creo. En el anterior club nos informaron. Sino un día o 2 días antes. No sé, la verdad. Ya. A ver. Tenemos ese ejercicio, es una ecuación irracional, es decir, una ecuación que tiene raíces, que también son ecuaciones con radicales. Nos dice, después de resolver la ecuación, las soluciones son, entonces, aquí anoto 6 raíz cuadrada de x menos 1, x menos 1, x menos 1 es el radicando. Radicando se comprende como todo lo que está dentro de la raíz. Y todo eso es igual a 2. Entonces, hay que resolver esa ecuación. Primero, hay 2 términos que tienen incógnita x. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Tengo que, en una incógnita que está dentro de una raíz, tengo que buscar la manera de cómo eliminar esa raíz y así pueda despejar esa incógnita y también la otra. Es decir, ya sea factorizar o solamente despejar. Entonces, si quiero eliminar esa raíz, ¿qué es lo primero que tengo que hacer?
lo voy a eliminar elevando al cuadrado. Entonces, todo lo que tengo en este primer miembro, solamente debo dejar la expresión o el término que tiene raíz, y lo que no tenga raíz al otro miembro. 6 raíz cuadrada de x menos 1, igual que 2, menos 2x en este primer miembro. Para eliminarlo, sumo 2x. A ver, aquí puedo sacar factor común, 2 en estos dos términos. ¿Y por qué factor común? ¿Por qué voy a sacar factor común? Porque si tengo 2, voy a poder simplificar con este 6. Entonces, puedo hacer una de esas alternativas. O primero, este 6 que está multiplicando a todo lo que está en el primer miembro. Si multiplica a todo el primer miembro, como dicen, puede pasar a dividir al otro miembro. Entonces, 6 que está multiplicando a todo ese primer miembro, pasa a dividir al otro miembro. 6, en el numerador tengo 2 multiplicado por 1 más x. Estoy sacando factor común 2 en el numerador. Aquí puedo simplificar. 2 entre 2 es 1, 6 entre 2 es 3. Entonces me queda raíz cuadrada de x menos 1, igual que 1 por todo este numerador es ese mismo numerador, es decir, 1 más x. Todo eso dividido entre 3. Ahora sí puedo elevar al cuadrado ambos miembros y de esa manera puedo eliminar esa raíz que es el objetivo de estos primeros pasos. Entonces, raíz cuadrada de x menos 1, todo eso elevado al cuadrado, igual que 1 más x sobre 3, todo eso elevado al cuadrado. Entonces, se puede simplificar el índice de la raíz con ese exponente de esa misma raíz y me queda x menos 1. Aquí lo que puedo hacer es lo siguiente. Potencia de una división es la división de cada potencia o cada base elevado a ese mismo exponente. Entonces 1 más x elevado al cuadrado, 3 elevado al cuadrado. Es decir, este 2 se está distribuyendo para el numerador y denominador. 3 al cuadrado es 9 en este denominador y lo voy a multiplicar por lo que tengo en este primer miembro, que sería 9 por x menos 1. 1 más x al cuadrado es 1 al cuadrado, más 2 por 1 por x, que es 2x, más x al cuadrado. 9 por x es 9x, 9 por menos 1 es menos 9, igual que 1 más 2x más x al cuadrado. Y fíjense que hay varios términos que tienen x y hay un término que tiene exponente 2. Y si un término tiene exponente 2, ya sabemos que para ecuaciones de grado 2 o superior se debe comparar con 0, es decir, igualar a 0 toda la ecuación. Entonces lo vamos a llevar todos los términos al segundo miembro, no al primero. Entonces aquí tengo 0 igual que 1 más 2x más x al cuadrado más 9x en el primer miembro. ¿Cómo se elimina? Restando 9x. Menos 9, ¿cómo se elimina en ese miembro? Sumando 9. Voy a continuar aquí.
voy a operar los términos semejantes. Entonces, x al cuadrado se deja tal cual, 0 igual que x al cuadrado, más 2x menos 9x es menos 7x, 1 más 9 es 10, 0 igual que, puedo factorizar por caso 6, vamos a ver si se puede o no, 2 paréntesis, x al inicio de cada paréntesis, porque raíz cuadrada de x al cuadrado es x. Los signos, más por menos es menos, menos por más es menos. Dos números que multiplicados entre sí nos reproduzcan el término independiente y sumados el coeficiente del término lineal. Son los números 5, 2, menos 5 por menos 2 es más 10, menos 5 menos 2 es menos 7. Entonces aquí es 5, aquí 2, el número mayor debe ir en el primer paréntesis. Entonces, el producto de dos números es 0 si cada factor vale 0. Entonces, x menos 5 igual a 0. 0 igual que x menos 2. Despejando x se obtiene 5 igual que x. Y 2 igual que x. Entonces, hay que analizar si al sustituir estos valores en la expresión original, solamente donde está la raíz, no se genere una cantidad negativa dentro de esa raíz. Si ustedes sustituyen 5 en esta raíz, 5 menos 1 es 4. Entonces, la raíz cuadrada de 4 sí existe, ya que el radicando es positivo. Si sustituyen 2, 2 menos 1 es 1. Raíz cuadrada de 1 existe porque el radicando es positivo. Entonces, sí son válidos estos valores. Conjunto solución igual al conjunto formado por los números 2, 5. ¿Alguna pregunta, alguna duda del ejercicio? ¿Se entendió el ejercicio o no? Una pregunta, ¿el menos 9 de dónde salió? El x menos 2, el factor x menos 2. ¿O a dónde se refiere en la simplificación de aquí? El que dice el 9x menos 9. Ya. ¿De dónde salió este exponente 2? ¿O de dónde salió 9? De ahí, desde el 9. Ya. ¿De dónde salió el 9, no? Ya. Primero hemos elevado al cuadrado ambos miembros de la igualdad. En el segundo miembro teníamos lo siguiente, 1 más x sobre 3, todo eso elevado al cuadrado. ¿Qué propiedad fue la que utilicé? Fue la siguiente. Potencia de una división. Es n por si acaso, no es h, es una n. Potencia de una división es la división de cada potencia elevado a ese exponente, es decir, a la n sobre b a la n. Entonces, aquí a es 1 más x,
b es 3, entonces 1 más x al cuadrado, a al cuadrado, y b al cuadrado, y b es 3, entonces 3 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9, entonces ese 9 que tenía en este denominador, me salté un paso, lo he pasado a multiplicar este miembro. Para eliminar ese 9, multiplico por 9 y en este miembro me queda 9. Por eso es que aquí hay un 9. O si quieren, aquí puede ser 3 al cuadrado, que va a ser también 9. Ya, ok. Ya, si quieren, aquí voy a anotar x menos 1 igual que 1 más x, todo eso elevado al cuadrado sobre 9. Y el siguiente paso sería el que tengo aquí abajo. Disculpe, profe. ¿Y dónde quedó el 2x? ¿Cuál 2x? Arriba, arriba. Cuando dice 2 más 2x. Ya. En este lado de aquí, a ver. Aquí en estos dos renglones, en el miembro derecho, lo que he hecho ha sido factorizar. Entonces, en este numerador había un factor común que era el 2. Entonces aquí anoté 2 el factor común, el número 2. Entonces, la original entre el factor común, eso ya. Ya. Aquí es x, no voy a cambiar el orden. Aquí es x, y aquí es 2. Todo eso dividido entre el factor común que es 2, igual que todo eso dividido nos da 1 más x. Este 2 lo distribuyen para cada término del numerador, les queda 1. 2x entre 2 les queda x. Y esto es lo que anoté dentro del paréntesis. Y directamente lo he factorizado. Esto es la factorización de 2 más 2x. Ah, listo. Muchas gracias, profe. ¿Ya? Entonces, ¿hay más preguntas o no de este ejercicio? Profe, Sí. sí o sí se requiere factorizar, o sea, usar esa factorización en la primera parte, donde explicó. Hay 2 más 2x. Sí, Ya. Fíjense que si usted no factoriza, ¿qué va a pasar? Va a pasar este 6 para eliminar este 6 de este primer miembro, va a dividir por 6 y le quedaría 2 más 2x dividido entre 6. Y cuando usted lo eleva al cuadrado, lo único que va a pasar es que va a tener cantidades más grandes, ya sean los coeficientes de los términos que tiene incógnita y en el término independiente. Entonces, no va a afectar en nada, pero solamente yo simplifiqué con el fin de que no tengamos expresiones grandes. Por ejemplo, aquí va a tener, si no hubiéramos simplificado, tendríamos lo siguiente. 2 más 2x elevado al cuadrado, que va a ser 4 más 8x más 16. A ver, perdón, me estoy confundiendo. 2 más 2x al cuadrado es 16 más 8x más 4x al cuadrado. En el denominador es 6 al cuadrado, 36. Y este 36 lo van a pasar a multiplicar a este primer miembro y lo único que van a tener es que
los coeficientes de las incógnitas van a tener cantidades más grandes y los términos independientes van a ser cantidades más grandes que las que tenemos aquí. Y seguramente van a tener que factorizar los coeficientes en la parte final. Si quieren, háganlo y van a llegar a lo mismo. Lo mismo les tiene que salir sí o sí, en caso de que no quisieran hacer esa simplificación. Eso es lo que les puede cambiar, pero luego el resultado sí o sí debe ser el mismo. Ah, ya, gracias. Ya. ¿Los demás tienen otra pregunta? Ya, la pregunta es la siguiente: si las raíces de la ecuación cuadrática son 1/2 y -3, entonces la ecuación cuadrática es... ¿Esto cómo se realiza? De la siguiente manera. Las raíces de una ecuación representan la solución de esa ecuación. En este caso, se trata de una ecuación cuadrática. Entonces, estos valores que nos indica son las raíces que son la solución de esa ecuación. Entonces, la incógnita puede ser la que ustedes quieran utilizar, pero comúnmente siempre es la X. Entonces, si es una raíz, si son raíces de una ecuación cuadrática, podemos indicar de que X es igual a 1/2 y X es igual a -3. Son las soluciones de esa ecuación cuadrática. Pero lo que nos preguntan es, ¿cuál es esa ecuación cuadrática? ¿Cuál es esa ecuación cuadrática? Entonces, lo que vamos a hacer es que si ya conocemos a las raíces, primero vamos a igualar a 0 cada expresión que corresponde. Entonces, aquí lo que voy a hacer es primero eliminar denominadores de esta ecuación. Este 2, lo que voy a hacer es multiplicar al primer miembro como operación contraria a la división. Entonces me queda 2x igual que 1. Voy a restar 1 y obtengo 2x menos 1. Todo eso igualado a 0. Ya igualé a 0 esta primera raíz. Esta segunda raíz también tengo que igualar a 0. X más 3 igual a 0. Ahora, nosotros podemos aquí anotar paréntesis para indicar de que una vez igualado a 0 cada ecuación, esa expresión corresponde a un factor de la ecuación. Entonces, si estos son factores de una ecuación cuadrática, lo que hay que hacer es multiplicar los factores para llegar a la original. Estamos en este caso, fíjense que yo les dije, si tengo dos números reales A, B, y quiero saber
que el producto de esos números reales es 0, ¿cuándo se da? Cuando ese primer factor es 0 o ese segundo factor es 0. Es decir, igualar a 0 cada factor. Entonces aquí ya tengo los factores igualados a 0. Estoy en este caso de aquí. Por eso es que igualé a 0 cada factor. A igual a B, 2x menos 1 igual a 0. B igual a 0. Es decir, x más 3 igual a 0. Entonces, si yo multiplico los factores, estaría llegando a la ecuación que corresponde de la expresión. Por eso es que voy a multiplicar. Es decir, como en una ecuación nosotros encontramos las soluciones, ahora vamos a ir de las soluciones de esa ecuación a la ecuación original. Es como un proceso inverso. Entonces multiplico los factores, son 2x menos 1 multiplicado por x más 3. Todo eso igual a 0. Ahora, como me pide que haya la ecuación cuadrática, tengo que multiplicar, ya que aquí está expresado en factores. Entonces, como está en factores, no sé si es una ecuación cuadrática, una ecuación lineal o una ecuación cúbica también puede ser. Por eso es que voy a multiplicar. Tengo que multiplicar y me queda lo siguiente. 2x por x es 2x al cuadrado. 2x por más 3 es más 6x. Menos 1 por x es menos x. Menos 1 por más 3 es menos 3. Todo eso igualado a 0. 2x al cuadrado más 6x menos x es más 5x. Menos 3 igual a 0. Entonces, esa ecuación que tenemos aquí es la ecuación cuadrática que nos piden calcular, indicando de que las raíces son 1/2 y menos 3. ¿Alguna pregunta, alguna duda del ejercicio? Ninguna. Ninguno. El siguiente ejercicio es hallar el valor C de esa expresión. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero, tenemos signos de agrupación, hay corchetes y paréntesis. Lo primero que hay que hacer es resolver lo que está dentro del paréntesis, del corchete y luego las llaves en caso de que haya llaves. Entonces, aquí voy a indicar C es igual que, cuando hay un signo positivo precedido o antes de un paréntesis, de un corchete o de una llave,
quiere decir de que los signos de los términos que están dentro de esa llave, de ese corchete o de ese paréntesis, no van a cambiar. Entonces, como aquí es más, los signos no cambian de estos tres términos. Anoto el corchete, 3x menos x más 2y más 3 más corchete. Tengo un signo negativo antes de este paréntesis, quiere decir que tengo que multiplicar por menos 1 cada término que está dentro de ese paréntesis. Entonces, menos 1 por menos 2x es 2x, menos 1 por más 3y es menos 3y. Es decir, cambiar los signos de cada término. Como es menos 2x, ahora es más 2x. Como es más 3y, ahora es menos 3y. Aquí tengo más paréntesis menos x menos 3. Como es positivo, quiere decir que los signos de esos términos que están dentro de ese paréntesis no van a cambiar. Entonces, menos x menos 3. A eso le sumamos 6 menos 3x más y. C es igual que... Aquí 3x menos x es 2x. Aquí voy a sumar 2y y también 3. Aquí que tengo, sumo los términos semejantes, 2x menos x es, aquí me estoy confundiendo, aquí no es multiplicación. Me falta este signo de más que representa suma, es más. 2x menos x es x, menos, hay otro término que tiene x a la 1, entonces aquí menos 2x menos x menos 3x, el resultado es menos 2x. Menos 3y, no hay otro, sí, aquí hay otro término que tiene y, menos 3y más y es menos 2y. Menos 3 más 3, el resultado es más 3. Como hay un signo positivo delante de este paréntesis, cuando no hay nada se sobreentiende, entonces anota solamente los términos con su mismo signo, 2x más 2y más 3. También hay un signo positivo aquí delante de este paréntesis, entonces se mantienen los signos de los términos que están dentro de ese paréntesis, menos 2x menos 2y más 3. Sumo los términos semejantes, más 2x menos 2x, 0, más 2y menos 2y, 0. Más 3, el resultado es 6. Por lo tanto, c igual a 6 es la solución de ese ejercicio. Inge, ¿lo puede volver el ejercicio atrás? Por favor.
¿Se está viendo la pantalla o no? Sí se ve. Se ve. Ya. Vamos a resolver ese ejercicio entonces. Nos dicen hallar el valor de f de esa expresión. Nos da los incisos que corresponden. Y vamos a escribir la expresión de la siguiente manera porque tal vez de esa forma no se puede comprender bien. Entonces, x más y elevado al cubo menos 2y. Después del cubo, bueno, del 3, hay un signo negativo, entonces ya corresponde a otra expresión lo que tengo aquí. Si hubiese aquí un paréntesis antes de este 3, y ya no sé dónde estaría el otro paréntesis para finalizar ese paréntesis indicado. Entonces sería x más y elevado a todo ese paréntesis, pero aquí no es así. Solamente 3 es el exponente de x más y. Luego otro término que es menos 2y multiplicado por y más x. Y nos indica de que todo ese numerador está dividido entre x al cuadrado menos y al cuadrado. Entonces hay que reducir esa expresión. Si se puede simplificar, hay que hacerlo. En el numerador lo que vamos a hacer es factorizar porque... Profe, el y más x no está elevado al cuadrado. Sí, aquí, gracias. Aquí es x más y más x al cuadrado, sí, gracias. Ya. Entonces, en el numerador se puede factorizar esta expresión. Es una pregunta, ¿se puede o no? Factorizar lo que estoy señalando en un círculo de color rojo. Sí. Sí, ¿verdad? Porque los factores, o las bases, mejor dicho, las bases de esas potencias son iguales. Entonces, x más y es lo mismo que escribir y más x. Entonces, anoto una base, x más y, debe ser anotado con el exponente menor o el exponente mayor. El exponente del factor Menor. común debe ser el de menor grado, ¿verdad? Entonces debe ser 2. Sí. Exactamente 2. Entonces, como ya estoy utilizando un paréntesis, mejor es utilizar ahora un corchete. ¿Qué es lo que me queda dentro del corchete? ¿O qué es lo que debo anotar dentro de ese corchete? X más Y. X más Y menos 2Y por 1. Sí, eso. Menos 2y por 1, ¿verdad? Pero el 1 no se anota. Exactamente, está correcta la factorización. 2y por 1. Pero el 1 no se va a anotar, pero sí, si usted quiere lo anota. Ya. Está bien factorizado. Esto es lo que anoté aquí corresponde a dividir la original entre el factor común. Es lo que se anota dentro de este corchete. Algunos no les explican de esa forma. Simplemente les dicen reducir en 1 grado o les dice como ya lo estoy sacando como factor común, ya no lo anoto. Pero traten de acostumbrarse de esa forma, dividir la original entre el factor común, porque a veces hay expresiones que hay que tener cuidado con los exponentes. Por eso es que traten de acostumbrarse a hacerlo así. En el denominador, caso 4, diferencia de cuadrados, es diferencia de las bases multiplicado por la suma de las bases. Aquí lo que puedo hacer es simplificar
x más y que tiene exponente 1 con x más y al cuadrado. Por propiedades de potenciación se le debe reducir en 1 grado a este factor. Aquí tiene exponente 1. Las bases son iguales x más y, entonces me queda x más y elevado a la 2 menos 1, el resultado es 1, ya no se anota ese 1. Donde es 1 el exponente no se anota. Tengo x más y menos y. Aquí lo que hago es restar x más y menos 2y es menos y. Todo eso dividido entre x menos y. Aquí puedo simplificar x menos y con x menos y, que está en este numerador, porque son factores. Cuando son factores y son iguales esos factores, se puede simplificar. ¿Y qué es lo que me queda? En el denominador 1, aquí me queda 1, multiplicado por x más y, es x más y. Entonces, el valor de f, aquí es f igual que x más y. Entonces el resultado del ejercicio es el inciso D. ¿Alguna pregunta, alguna consulta del ejercicio? Lo del principio lo factorizó esto, Sí. o cómo hizo, es que no lo entendí muy bien. Sí, esa parte no entendí igual muy bien. Ya, lo que hice aquí ha sido factorizar lo siguiente. Primero voy a explicar de que las bases son iguales. X más Y es lo mismo que Y más X. Analizo los signos de cada término para saber si son iguales o no. El signo del término X es positivo. El signo del término X también es positivo. El signo del término Y, que es más, es lo mismo que el signo de este término Y, que también es más. Entonces, son iguales las bases. Si las bases son iguales, quiere decir de que en esta expresión y en esta expresión con su mismo signo, hay un factor común, ya que las bases son iguales. Entonces, ¿cuál es el factor común? El factor común es x más y. Si ustedes quieren, anoten y más x, no va a haber ningún problema. Entonces, ¿cuál va a ser el exponente de ese factor común? Debe ser el de menor grado. Aquí es 3, aquí es 2. Entonces, el menor es 2, aquí anoto 2. Ahora, ¿qué hago? Un corchete, y dentro de ese corchete anoto el resultado de dividir la expresión original entre el factor común, y más x al cuadrado, todo eso, perdón, no es x al cuadrado, es x más y al cuadrado, todo eso entre el factor común que es x más y al cuadrado. Lo que voy a hacer ahora es distribuir ese denominador para cada término del numerador y me queda x más y al cubo dividido entre x más y al cuadrado, signo menos, 2y por y más x al cuadrado entre x más y al cuadrado. Ahora, aquí puedo simplificar
O si quieren, división de potencias de igual base es la misma base elevado al exponente del numerador menos el exponente del denominador. 3 menos 2 es 1. Lo vamos a anotar por esta vez. Menos, aquí lo mismo pueden hacer menos 2y por y más y elevado a la 2 menos 2. 2 menos 2 es 0. Y más x elevado a la 0 es 1. 1 por menos 2y es menos 2y. O si quieren, como estos factores son iguales, tienen la misma base y el mismo exponente, simplifican y nos queda 1 multiplicado por 2y, y es lo que tengo aquí. Como el exponente es 1, aquí ya no se anota. Entonces, lo que tengo aquí es todo lo que anoté dentro de este corchete, solamente que sin este paréntesis, x más y menos 2y. Preguntas, dudas, consultas del ejercicio. ¿Ya se entendió ahora? Sí, sí, perfecto, perfecto. Yo, profe, ¿qué usó o qué regla usó esta? Ven aquí. Sé que es una regla, pero no me acuerdo. Ya. Aquí tenemos la siguiente regla. Caso número 4. Si tengo una cantidad a al cuadrado menos una cantidad b al cuadrado, se le diferencia o resta de cuadrados. La factorización de una resta de cuadrados es la multiplicación de la resta de las bases por la suma de las bases. Las bases son A, B. Entonces aquí A es X, B es Y. Entonces A menos B por A más B. Aquí este exponente no, creo que es 1 este exponente. O le dije que era 2. No, sí. Aquí Lo puso para explicar lo de arriba. Sí, para simplificar, ¿cierto? Porque aquí tiene exponente 1, simplificando, que nos queda x más y. Ah, pensé que había anotado un 2. Ya, este exponente, si quieren, hay que borrarlo porque nos puede evitar confusión, pero es 1, es exponente 1. Preguntas, dudas del ejercicio. Ninguna, profe. Ninguna. Ya, están viendo los videos, ¿no? Porque ahí está todo sobre, desde casos de factorización, suma y resta de términos. Bueno, no hay suma y resta de términos algebraicos, solamente multiplicación y unas cosas más. Así que ahí pueden repasar todo. Les voy a mandar el último link. Voy a subir este video también a esa lista de producción. Bueno, jóvenes, ha sido un gusto. El día de mañana van a pasar con su encargado. No sé quién será su docente. Esta es la última clase conmigo. Les paso el link y para que vean y repasen todos los videos. También hay videos ¿Va a de seguir otros. sí, subiendo video, Listen, o no? No, ya no, porque no voy a pasar ya clases con ustedes. Otro docente va a ser el que va a estar ahora. Bueno, su encargado, con no sé qué se llama su profesor. Solamente he sido profesor de reemplazo por una semana. Ingeniero Jafet, creo que era.
No sé, la verdad, no sé quién es el nombre. Solamente pensé que era Walter, pero veo que no. Ya, bueno, jóvenes, ha sido un gusto. Cuídense, estudien y que les vaya bien en su examen. Repasen todo lo que puedan. Y ya tienen la guía, porque conmigo han visto casi teoría, un poco de teoría y también parte práctica. Jóvenes, cuídense. Nos vemos en alguna otra ocasión. Gracias, Cualquier cosa, Licen. les paso mi WhatsApp si quieren, si tienen alguna duda para que me pregunten, ¿no? Ya que va a estar con tiempo, ya que ya no hay clases en la U. Se está terminando Ya. bueno el semestre. Hasta luego, chicos. Suscríbanse en el canal y nos vemos en una otra ocasión. Chau, chau. Listo, profe. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, Hasta Inge. luego, profe. Chao, Hasta chao. luego. Chao. Chao, profe.